Un muy cordial saludo para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio que hemos querido generar en este día, en este ambiente de alegría al celebrar nuestra primera semana del Buen Trato. Vamos a dar un minutico más, que están acabando de ingresar algunos de nuestros participantes aquí a la sala y damos inicio. Un minutico más y agradecemos esta espera. Pues nuevamente el más cálido y cordial de los saludos, agradeciéndole a todos la participación, estar esta tarde compartiendo este encuentro especial en el que, enmarcados en esta semana del Buen Trato, tendremos pues un invitado muy especial que nos seguirá iluminando y ayudando en esta tarea que hemos emprendido de ser servidores del Buen Trato. Esa tarea que hemos emprendido de cuidar, de proteger a los más pequeños, a los más vulnerables. Por eso, qué mejor manera de comenzar que colocando pues este encuentro y también todo ese trabajo que venimos haciendo en manos de Dios. Por eso vamos a hacer pues nuestra oración de la oración del cuidado para nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos, colocando todo este proyecto, colocando todo este trabajo en las manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, fuente inagotable de ternura y cuidado, te presentamos a los niños, adolescentes y personas vulnerables de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos. Concédenos la gracia de guiarlos con amor profundo, integridad inquebrantable y responsabilidad solícita. Permítenos vivir en estrecha comunión contigo para prevenir y aliviar el sufrimiento de aquellos que padecen. Que la humildad y la compasión moldeen nuestras acciones, viendo en cada niño, adolescente o persona vulnerable el reflejo de tu amor. Valoramos y defendemos sus vidas con compromiso y entrega, reconociendo en cada uno un tesoro precioso de tu reino. Te agradecemos, Señor, por iluminar nuestra labor con fe y esperanza. Depositamos nuestras intenciones en tus manos, bajo la protección de la bienaventurada Virgen María, Madre de Misericordia. Bendice y cuida a cada uno como María cuidó a tu Hijo amado. Amén. Que el Señor nos dé la gracia de ser apóstoles del cuidado, que el Señor nos dé la gracia de ser servidores del buen trato, que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente pues el saludo muy especial a todos los que han estado llegando a nuestra sala para compartir este foro sobre la cultura del cuidado en los ambientes eclesiales. Aparecemos como si fuéramos 33 personas, pero bien sabemos que están las comunidades religiosas reunidas, en las parroquias los sacerdotes se reúnen como equipo de trabajo en la cumbre diocesana, en la universidad. Así que son 33 conexiones, pero no 33 personas. Somos muchos más los que estamos comprometidos en esta tarea del cuidado. Quiero darle la palabra entonces al Padre Luis Alfonso Urrego, nuestro
administrador diocesano, quien hará pues la presentación de nuestra invitada especial, quien con tanta generosidad hoy ha querido compartir con nosotros este espacio para que sigamos fomentando unos ambientes eclesiales seguros, donde sigamos fomentando una cultura del cuidado. Padre Alfonso, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos. Quiero darles un saludo muy cordial, el agradecimiento por aceptar esta invitación. Recordemos que el cuidado de los niños nos compete a todos, de los adolescentes, de las personas mayores vulnerables, y que además de ser muy propio del trato humano y del respeto por cada persona, es un querer del Santo Padre y de la Iglesia de manera especial el cuidado y la protección de estas personas menores y vulnerables. Quiero agradecerle a la doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda aceptar la invitación, estar con nosotros. A nosotros nos llena de mucha alegría que pueda estar acompañando e iluminando este escenario y este espacio una persona tan competente y conocedora en las distintas áreas. Una mujer con identidad eclesial, bien ha sido asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana, del Consejo Latinoamericano de los Señores Obispos, de diversas instituciones de orden eclesial, hasta consejera para el Pontificio Consejo para la Familia. Y asimismo su experiencia como académica, catedrática y en la rama judicial, en el Consejo de Estado, y asimismo todos la conocimos mucho mientras fue la procuradora delegada para la familia y la infancia. A ella le agradecemos enormemente poder iluminarnos este escenario que muchas veces damos la impresión de que absolutizamos y otras veces que volvemos demasiado trivial, para que le demos la importancia que esto se merece. Por eso, doctora, muchísimas gracias. Los cristianos decimos, Dios le pague por acompañarnos, su compromiso de iglesia. Y entonces yo sí quiero que el padre Edwin Alberto, que es nuestro delegado diocesano para la protección de los menores, sea quien presente todo ese currículum que vale la pena que todos conozcamos, para que veamos quién es quien nos asesore y que estamos en las mejores manos. A todos por asistir, por estar acá, muchísimas gracias. El padre Edwin decía que teníamos 33 equipos, pero el seminario diocesano está reunido, la curia está reunida, muchas parroquias están reunidas con sus diferentes pastores y párrocos, y asimismo la Universidad Católica del Norte. Recordemos esas tres grandes instancias que tenemos para la protección de los menores: la delegación diocesana, el consejo diocesano y tenemos la oficina del buen trato. A quien agradecemos de una vez acá está Luz Adriana o Lucerito, que con tanto cariño y empeño le han puesto a esta primera semana del buen trato. En nuestros menores recordemos que somos la luz del mundo, de modo que sin hablar más, todos en las manos del Señor, estamos aquí reunidos por su gracia y en su nombre. Muchas gracias, Padre Alfonso. Ya pues el Padre Alfonso nos mencionó algunos de los, digamos que podríamos decirlos, de los títulos y también de la experiencia de la doctora Ilva, quien hoy sin duda alguna engrandece este encuentro. Voy a leer rápidamente pues algunos pues algo de la vida de la doctora, porque esto sin duda alguna nos da cada vez todavía mucha más seguridad ante quién estamos. Entonces, la doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda, abogada y doctora en Derecho Canónico, en Derecho de la Universidad de Navarra, ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la familia. Ha sido asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELA, la Conferencia Episcopal de Colombia. Participó como laica experta en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, auditor en el primer sínodo de la familia. Sus áreas de investigación son la dignidad humana, la noción de persona, el derecho de libertad religiosa y el derecho de infancia. Actualmente, pues es la presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Cuidado de nuestra Conferencia Episcopal Colombiana y profesor universitario. Entre sus publicaciones se destaca
de la dignidad y de los derechos humanos, una introducción al pensar analógico, la persona y sus derechos, consideraciones bioético-jurídicas, el derecho de libertad religiosa en la Constitución del 91 y el concepto jurídico de persona. Brevemente, algo de la vida de la doctora Irma Miriam, quien hoy nos acompaña en este foro. Sin más, entonces, quiero darle la palabra a la doctora Irma Miriam, no sin antes recordarles que vamos a pasar el formulario de asistencia para que nos quede pues la evidencia de esta formación y sobre todo pues de los participantes de los que hemos estado acá. También recordarles que allí en el chat vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas, ir haciendo algunas preguntas, ya un moderador las irá recolectando y finalizando. Una vez finalice la doctora Ilva Miriam, pues se recogerán esas preguntas y tendremos la oportunidad de compartir con ella. Así que, doctora Ilva Miriam, estamos en sus manos. Bienvenida y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre Alfonso, padre Edwin, a todos los asistentes a esta primera semana que nos convoca en la tarde del día de hoy y que ha implicado para ustedes un esfuerzo de preparación, de convocatoria, de realización. Y escuchaba antes de el inicio de esta sesión en la cual nos iluminaremos mutuamente, que se hablaba como una manera de introducir en torno a la prevención como acto de amor y como acto de fe, que somos servidores del buen trato, que somos luz del mundo, como nos recuerda el evangelista Mateo y el Papa Francisco en esa normativa que nos ha regalado en sus versiones del 2019 y de 2023. Y para mí es un gusto pues poder participar, así sea virtualmente, y espero que podamos hacerlo presencialmente, en un tema en el cual la Iglesia colombiana nos ha pedido que podamos trabajar conjuntamente. Y llevamos un camino recorrido desde el año 2018. Se realizó la Asamblea Extraordinaria del Episcopado Colombiano, en el que se configuró la Comisión Nacional de Protección de Menores y Personas Vulnerables, que posteriormente se transformaría en el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, que empezó a operar propiamente esa comisión desde abril del año 2019. Después vino la época de la pandemia y ya hubo una renovación de los miembros del Consejo cuando se eligió una nueva junta directiva de la Conferencia Episcopal. Actualmente somos 5 y hemos estado trabajando y asesorando y caminando sinodalmente por Colombia. Hemos participado en el proyecto de Iglesias Protectoras y Seguras de la Conferencia Episcopal Colombiana, que a su vez tiene ayuda de la Conferencia Episcopal de los Obispos Norteamericanos, y nos hemos desplazado por ciudades como Florencia, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Sincelejo, Montería y la ciudad de Pasto. Pero a su vez hemos estado en capacitaciones dirigidas específicamente a seminarios, en el seminario de Ocaña, en los seminarios de Medellín, en el seminario de Ibagué, en el seminario de Chía. Yo estuve hasta hace algunos días en el seminario de Garzón. Tuvimos una capacitación de rectores de seminarios mayores en Colombia durante una semana en Chinauta, y hemos realizado a su vez capacitaciones puntuales a rectores de seminario, entre otras en la ciudad de Tunja. Por lo tanto, nos unimos a este caminar de iglesia de manera virtual o de manera presencial, y hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ser luz del mundo y en alguna forma convertirnos en servidores
del buen trato en servidores de la cultura del cuidado. Y para ello quisiera compartirles la presentación que he preparado y que de alguna forma también recoge, agradeciéndoles a ustedes. Hablaba con el padre Edwin antes de iniciar esta sesión virtual de las diversas manifestaciones que ustedes durante esta semana han tenido. Y mucho le agradecería, padre, que también muy brevemente nos pudiera, quizá al final, o incluso en algún texto dirigido a el consejo, que pudiéramos compartir estas experiencias, porque la cultura del cuidado no solamente se escribe, se piensa, también se sueña, se canta, se baila, se representa. La cultura es muy amplia y todas las manifestaciones culturales nos sirven para hablar de esa cultura del cuidado. Y no puedo dejar de mencionar al inicio de estas palabras introductorias a Monseñor Elkin. Trabajé con él muy cercanamente. Trabajé en su condición de secretario de la conferencia episcopal. Él nos convocó a un grupo interdisciplinario que fue elegido en esa asamblea plenaria del año 2018. Y en su condición de secretario general de la conferencia, dada la novedad que introdujo, por lo menos en América Latina, la Conferencia Episcopal Colombiana, en el sentido de que no existiera una institución muy clerical que asesorara a los obispos, y ellos decidieron apartarse en el sentido de no ser miembros del Consejo de la Comisión. Sin embargo, eso implicaba un nexo, un vínculo que en su momento teníamos con el secretario adjunto, pero tuvimos directamente en su condición de secretario general con Monseñor Elkin. Fueron muchas las llamadas que recibí de él, las reuniones que tuvimos en relación con esta temática. Nos acompañó virtualmente en la época de la pandemia en algunas de las reuniones virtuales que hicimos. Y tengo que decirlo que un día antes de su lamentable fallecimiento, tuve la oportunidad de dialogar con él y hablé hace algunos días con con el padre Edwin, manifestándole que sentía una deuda con Monseñor Elkin porque prácticamente el día en el cual intervine ante la asamblea plenaria de los obispos sentí que dejó en alguna forma cierto legado como para que fuera realizado. Me habló de lo que se estaba haciendo en la diócesis de Santa Rosa, me planteó la posibilidad de que hiciéramos un curso presencial en la diócesis y a su vez me planteó que estaba haciendo un gran proyecto de capacitación con la Universidad Católica del Norte, que en su visita, en las visitas que había hecho a Roma y específicamente en la visita al Límina, había tenido la oportunidad de dialogar con algunos de los miembros suboficiales de la Pontificia Comisión, y antes de mi intervención y después de ella tuvimos la oportunidad de hablar, y por eso siento que esta Semana del Buen Trato está dirigida también a su memoria, agradeciéndole lo mucho que hizo, porque también él fue luz, nos iluminó, nos acompañó, nos alentó, y en ocasiones éramos nosotros lo que a su vez le solicitábamos mayor actuación. Sé que a veces no es fácil la labor de asesoría, y mucho menos en estos temas, y también la respuesta que no siempre es unánime por parte de los obispos. Pero sean mis palabras introductorias las primeras dirigidas en honor de Monseñor Elkin, a quien yo sé que ustedes le guardan una especial cercanía, acompañamiento, reconocimiento, pero esas palabras de Timoteo de que esa doctrina es digna de fe, él también nos la expuso. Él también fue maestro de luz y ha muerto, pero nos ha dejado su vida, su legado y su reconocimiento. Por lo tanto, Padre Alfonso, Padre Nedwin, yo estoy en mora de ir presencialmente a Santa Rosa de Osos
a visitar su tumba y a ofrecerle lo que le prometí, que iría a la diócesis. Por lo tanto, desde ya le solicito que podamos programar con tiempo, pero que esa deuda de gratitud que tengo hacia él, debo cumplirla de una manera directa, sincera, y por eso mi primera solicitud es agradecerles a ustedes esta convocatoria y que lo que hagamos tengamos también presente sus luces, porque sabemos que Él nos está acompañando. En el encuentro de rectores nos acompañó virtualmente y muy jocosamente me acuerdo que me expresó, yo estaba sentada en la primera fila allá en el auditorio en Chinauta y apenas me vio dijo, uy, la doctora Ilva y en primera fila me intimida, porque hablar delante de ella intimida porque sabe mucho, no creo que corresponda a la realidad, he estudiado algunos temas, pero él era, sí, una persona afectuosa, directa, cercana, y no puedo dejar de mencionarlo. Por lo tanto, Monseñor Elkin, desde aquí nuestro reconocimiento, agradecimiento, y esto que estamos tratando de hacer en la diócesis de Santa Rosa es en alguna forma una respuesta a esa invitación reiterada que nos hizo, siendo secretario de la Conferencia Episcopal, posteriormente en las diversas responsabilidades que tuvo, en los temas difíciles que le correspondió. En algunas de esas sesiones de la asamblea plenaria, recuerdo, a veces me habilitan un pequeño lugar que lo llaman el confesionario con la doctora Ilva, que son las conversaciones de carácter jurídico que me piden los señores obispos para algunos temas puntuales. Pues bien, en algunas oportunidades, Monseñor Elkin me confió algunos temas muy puntuales de la diócesis, y eso también se lo agradezco. Por lo tanto, mi reconocimiento hacia la vida, obra de Monseñor Elkin, a quien guardamos este especial homenaje y nuestro sincero reconocimiento. He leído muy atentamente los documentos que han sido preparados por parte de ustedes, del Padre Edwin y de toda la diócesis. Y debo reconocer esa invitación que se hace a que seamos luz del mundo, a que nos reconozcamos como luz del mundo. Y así se dice, que esa declaración resuena en todas las épocas, recordándonos la responsabilidad que tenemos todos como seguidores de Cristo. Y yo creo que tenemos que reconocer que no siempre hemos asumido esa responsabilidad en debida forma. Somos luz y faro que ilumina el sendero de tantos hermanos, especialmente de niños y de personas vulnerables. Y por eso lo relevante de esta formación y capacitación, que espero que a su vez se multiplique, porque el bien tiene carácter difusivo y queremos extenderlo. Y por lo tanto, debemos preguntarnos, sin embargo, en este ámbito, si hemos sido en la Iglesia luz del mundo. Tenemos que reconocernos como iglesia, como comunidad eclesial, como diócesis, como sacerdotes, como religiosos y religiosas y como laicos, si evidentemente podemos contestar a esta respuesta, a esta pregunta de carácter con una respuesta de carácter afirmativo. ¿Hemos sido en la Iglesia luz del mundo? Y cada quien podrá decir si lo ha sido, pero intentemos mirar la Iglesia en general. Y yo no es que pretenda en alguna forma presentar una visión de carácter negativo, pero sí intentar invitarles a que reflexionemos sobre aquellas sombras que de una u otra forma han generado una desconfianza en la Iglesia, en sus miembros, en los sacerdotes, incluso también en los laicos, y que ha generado
algo que podríamos llamar en la Iglesia la crisis generada por los abusos. Y ya esto nos plantea de que si hay una crisis generada por los abusos y que ha suscitado eso, desconfianza, falta de fe, en alguna forma disminución de vocaciones por razones muy diversas, es porque no hemos sido totalmente luz del mundo y que nos corresponde recuperar esa luz que todos somos, toda persona de suyo es luz, pero tenemos que ser también luz en la Iglesia. Y hoy no resulta fácil recorrer un camino que no solamente fuera, porque a veces consideramos que esto es de afuera, que esto sucedió en Estados Unidos, que esto sucedió en Canadá, que esto sucedió en Irlanda. No, sucedió allá sí, pero también sucedió y está sucediendo en Colombia y en América Latina. Por lo tanto, en ese marco que ustedes han planteado en esta semana, en esta primera semana del Buen Trato, y bajo esa reflexión de que somos luz del mundo, manifestar que tenemos que reavivar esa luz, porque de una u otra forma, sí se ha suscitado en la Iglesia una crisis generada por los abusos, una crisis que, como toda crisis, implica una afectación en las creencias, una afectación en la confianza, una afectación en las relaciones. Hay algo que de una u otra forma nos desestabiliza, nos desubica, nos genera cierta angustia y por eso angosta los caminos. ¿Y cuál es la respuesta que ha dado la Iglesia a esa crisis? Si aceptamos de que estamos en una crisis. Entonces tendríamos que plantearnos esas dos preguntas. ¿La Iglesia está en crisis por el tema de los abusos? ¿Y cuál ha sido la respuesta que la Iglesia ha dado? Y que de una otra forma nos confronta con ese texto de Mateo de que somos luz del mundo. Y la respuesta de la Iglesia ha sido polifacética. Y no quiero aquí entrar a plantear un análisis de carácter histórico que en otro momento se podría realizar y que de una otra forma rebasa al objetivo de este foro, pero sí manifestar que no ha habido una única respuesta porque la problemática es de suyo muy compleja y porque no basta solamente una mirada, sino que se requiere una mirada conjunta, interdisciplinaria, armónica, que nos permita entender esa situación de desestabilización en las creencias, en las relaciones que ha afectado a la Iglesia. Y ustedes me podrán decir, ¿y ha afectado a otras instituciones? Sí, pero ha afectado a la Iglesia. Y nosotros somos Iglesia y tenemos que hablar de la Iglesia sin dejar de reconocer que hay otras instituciones que también han sido afectadas por el sistema de la crisis. Y esta respuesta polifacética se ha dado en diversos ámbitos. Uno, el carácter jurídico. Y quizá, bueno, yo soy abogada, profesora universitaria, y obviamente entendemos que una manera de responder los problemas es a partir de reglamentos, de normas, que entran a regular situaciones que quizá no estaban del todo previstas, aunque sí estaban previstas desde la legislación, incluso antes del Código de Derecho Canónico de 1917, pero quizá no en la forma como lo exige hoy el siglo XXI. Sobre esa respuesta de carácter jurídico no quiero ahondar, porque ameritaría un tiempo y un espacio y además una experticia de los asistentes que quizá excede a esta convocatoria, pero simplemente manifestar sí, la Iglesia ha respondido jurídicamente.
Y si queremos ubicar la época de abusos que empiezan a darse, sobre todo en los países anglosajones, tenemos que ubicarnos en el año 1985, que empiezan en Canadá, se trasladan a los Estados Unidos. 1983 ya había sido aprobado promulgado por parte del Papa Juan Pablo II, el Código de Derecho Canónico, que tenía un canon relativo a estos delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo, que estaban ubicados como delitos de carácter especial, particular, y que de una u otra forma implicaron con la colaboración y la ayuda en su momento del cardenal Ratzinger en el año 2001 a que se produjera una normativa especial y se empezara esa normativa especial de la Iglesia con Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Pero antes de este 2001, por los hechos que se han presentado en Canadá y en los Estados Unidos, en los cuales los medios de comunicación jugaron un papel protagónico, porque fueron los que de una u otra forma dieron a conocer la situación de la Iglesia en estos dos países, llevó a que cada conferencia episcopal solicitara medidas exceptivas a la Santa Sede para que pudieran adoptar normas específicas de carácter particular que posteriormente fueron elevadas a normas de carácter universal. Entonces, ha habido una respuesta jurídica que se ha desarrollado desde el año 2001 hasta el 2023. En el 2023 tenemos la última versión de Vos Stilus Mundi, que de una otra forma implica también una normativa en relación con esta temática. Pero esa respuesta jurídica, sabiendo que existe, no la vamos a examinar. También ha habido una respuesta de carácter preventivo. Y hay que reconocer de manera muy especial el aporte que las conferencias episcopales anglosajonas hicieron en relación con esta temática y que llevaron a que a nivel universal en el año 2011, después de la reforma al texto normativo de Vos Stilus Mundi que se da en el año 2010, el cardenal William Nevada, de nacionalidad norteamericana, el 3 de mayo del 2011, dirigiera una carta circular a todas las conferencias episcopales del mundo, donde les solicitaba que en el término de un año, se dio un año, establecieran normas de carácter preventivo en torno a la temática de las violencias y los abusos, para, dice él, que haya normas y procesos unificados en la Iglesia. Por eso que les digo que había normas especiales para algunas conferencias episcopales. Irlanda también solicita norma especial. Y lleva a que la Congregación para la Doctrina de la Fe, como en su momento se llamaba hoy dicasterio, presente un modelo de líneas guía con unas indicaciones, entre otras, que forma parte de la misión de la Iglesia, la prevención y el cuidado de los menores de edad, y a establecer la centralidad de las víctimas. Y ahí también tenemos otro largo caminar en torno a la prevención que ha llevado incluso a la Pontificia Comisión de Protección de Menores, establecida, creada, anunciada en 2013, pero creada en 2014, a presentar este año el Marco Universal de Directrices, un proyecto, y a la consulta universal sobre ese marco, y a la espera de que en el marzo del año entrante, de 2024, tengamos las nuevas directrices o las nuevas líneas de carácter universal por parte de la Santa Sede. Entonces, respuesta jurídica, respuesta en el ámbito de la prevención, pero yo quisiera hoy plantear una tercera vía para intentar responder a esas preguntas que nos hemos planteado. Podemos hablar de que hay una crisis en la Iglesia sobre el tema de los abusos y, en segundo lugar, ¿cuál es esa manera de responder?
cómo podemos asumir, cómo podemos enfrentar esa crisis. Y por lo tanto vamos a hacer referencia al magisterio pontificio, a veces olvidado y en ocasiones vilipendiado. Y hay una riqueza en ese magisterio, que también entiendo que responde a momentos, responde a circunstancias, al contexto. El pensamiento del Papa Juan Pablo II y el pensamiento del Papa Francisco, pues obedecen a su vez en cada una de las intervenciones a momentos específicos de la vida de la Iglesia y de la vida de la Iglesia particular. Pero quiero insistir en esta presentación del Magisterio Pontificio para que veamos, y me han pedido luces, que ilumine, y yo quiero iluminar a través del Magisterio Pontificio, que sean los papas en su magisterio lo que nos den luces para entender la complejidad de la problemática que estamos viviendo. Entonces, por eso quisiera proponerles reflexionar sobre cuál ha sido el énfasis del magisterio pontificio, sobre todo del magisterio de los tres últimos papas. Tenemos al Papa Juan Pablo II, que indudablemente pues marcó un hito en la historia de la Iglesia y que tuvimos la oportunidad de tenerlo durante un pontificado largo, pero a su vez muy enriquecedor en torno a temas muy diversos. Y no resulta veraz afirmar que no se haya ocupado en torno al tema de los abusos. Si bien es cierto, le corresponde a él la etapa final de su pontificado, sí hay una serie de pronunciamientos que merece la pena ser resaltados. Por un lado, habla del escándalo dado por los miembros del clero. Le corresponde conocer la situación que se vive en Canadá, Estados Unidos, en las visitas al límina de los obispos americanos, aborda de manera específica este tema y dice que los pecados de los clérigos han conmocionado la sensibilidad moral de muchos. Es decir, han afectado la manera de entender la moralidad. Pero no solamente ello, sino se han convertido en ocasión de pecado para otros. Y creo que esto hoy en día sigue siendo válido. Este tema ha conmocionado la sensibilidad moral. En estos días que hemos tenido asesorías de índole diverso, y yo estuve recientemente en Roma, tuve la oportunidad a su vez de tener con un grupo, un encuentro con el Papa Francisco precisamente sobre este tema. Alguien nos comentaba que en una de estas asesorías y el trabajo que se realiza, algún abogado preguntaba a la diócesis si era que los sacerdotes tenían una moral distinta, pública y privada. Que si había una moral distinta que no se conocía. Y pues la moral católica es una. Y el magisterio sobre el tema nos daría para mucho. Pero esto ha dejado eso, ha conmocionado la sensibilidad hasta plantear que si es que hay una exculpación al principio de la coherencia, no solamente para los sacerdotes, para los religiosos, las religiosas y los laicos comprometidos, porque también nos hemos convertido en ocasión de pecado. Y el Papa Juan Pablo utiliza específicamente ese texto sobre el cual bíblico, evangélico, tendríamos que ir una y otra vez sobre los ayes de Jesús. Y uno de esos ayes que habla del escándalo de los pequeños. ¡Ay
¡ay! ¡Ay! Y ese ¡ay! Sigue siendo vigente hoy en día. Esa expresión se aplica a los casos del escándalo de los pequeños. Y el Papa nos hace referencia en un discurso del 23 de abril del año 2002, cómo ha afectado a todos y ha dolido que algunos sacerdotes y religiosos, cuya vocación es ayudar a las personas a vivir una vida santa a los ojos de Dios, hayan causado tanto sufrimiento y escándalo a los jóvenes. Hay sacerdotes religiosos que han causado sufrimiento y escándalo. Y dice, debido a ese gran daño, a la iglesia misma se le ve con sospecha. No solamente a quienes han infringido las normas canónicas, las normas estatales, la misma realidad del magisterio, la relación con Dios, sino que a la iglesia se le ve con sospecha. Y muchos se sienten ofendidos por el modo como perciben que han actuado los responsables de la iglesia, los responsables, las autoridades eclesiásticas. Es decir, ya no solamente aquellos que han actuado, sino también aquellos que han debido actuar, por lo menos en las investigaciones, y que no lo han hecho, o por lo menos no se ha comunicado en la forma de vida. Y por eso se dice, o dice el Papa, desde todos los puntos de vista, el abuso que ha causado esta crisis es inmoral. Reconoce el Papa la crisis y la llama crisis de moralidad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que hablar de este tema no es fácil, por lo que significa reconocer esa crisis y esa crisis de moralidad. El Papa Benedicto, quizá otro pontífice olvidado, vilipendiado en ocasiones, acusado, pero hará falta mayor objetividad para reconocer lo mucho, y quiero insistirlo, lo mucho que hizo como cardenal Ratzinger y a su vez como papa. Como cardenal Ratzinger le correspondió asumir los primeros casos en su condición de prefecto para la Congregación de la Doctrina y la Fe. Y fue el que propuso normas exceptivas o aceptó las normas exceptivas y lo que él propuso al Santo Padre Juan Pablo, que se adoptara la Sacramentarium Santitatis Tutela. Pero además, como papa, fue el primer papa que recibió a las víctimas de los abusos y el primer papa que tuvo que abordar en las entrevistas que se hacen, y además viajó a lugares difíciles, Estados Unidos, Irlanda, Australia, ¿para qué? Para hablar específicamente en torno a estos temas. Y habló de crisis de valores, de que esas conductas eran signos contrarios al evangelio de la vida, de que se trataba de un comportamiento inmoral, del pecado de abuso y de algo especialmente importante, de la crisis de confianza que se ha generado en la iglesia, en los sacerdotes, en los religiosos, en las religiosas, en los laicos. Estamos ante una crisis de confianza. Y el Papa lo aborda así. Y en una de las intervenciones de estos viajes que les comento, en esa conferencia de prensa, durante un viaje hacia Washington, el Papa dice que hay que actuar en 3 niveles. Un nivel de justicia, un nivel político, y en esto retoma algo que había dicho también el Papa Juan Pablo II en el 2002. Se debe excluir a los pedrastras del sagrado ministerio. Se debe hacer justicia y ayudar a las víctimas.
un nivel de carácter pastoral, en el sentido de que las víctimas necesitan curación, ayuda, asistencia y reconciliación. Fíjense ustedes que en alguna medida es reconocer, aunque no con la terminología jurídica, pero sí que hay derechos de las víctimas, y que por lo tanto deben ser curadas, deben ser ayudadas, requieren una asistencia. Y también fíjense ustedes, este punto 3 que aparece como un 2, formación de los seminaristas. Hay que formar a los seminaristas. Y por eso hemos hecho un especial énfasis, nos hemos desplazado a algunas de las diversas casas de formación y seminarios, porque se requiere esa formación espiritual, humana, intelectual, conocer, porque no estamos hablando de casos de abusos pasados. No puedo dar cifras porque no las tengo, pero lo que sí puedo manifestarles es que los casos que se están presentando en Colombia no son de 30, de 40 años atrás. Tenemos casos más recientes que de una u otra forma nos ponen en la alerta. ¿Qué está pasando en nuestra formación humana, espiritual e intelectual de los seminaristas? Y el Papa Benedicto, en la celebración de vísperas y encuentro con los obispos de los Estados Unidos realizado en el año 2008, dijo unas palabras fuertes, pero que hoy en día siguen siendo válidas. La respuesta a esta situación, es decir, a la situación de los abusos, ha sido tratada a veces de pésimo modo. Está entrecomillado porque las palabras son del presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, pero él las asume. Y hay que reconocerlo, que no hemos sabido tratar en debida forma este tema. Y eso nos compromete a todos, también a los asesores, que en ámbitos distintos, por razones diversas, no hemos aconsejado de la mejor forma. Por eso hoy que tenemos en alguna forma mayor conocimiento, tenemos que tratar de buscar que ese pésimo modo se transforme, que seamos verdaderamente luz. Y agrega, ahora que la dimensión y gravedad del problema se comprenden más claramente, podríamos preguntarnos, ¿nosotros comprendemos la dimensión y gravedad del problema? ¿Somos conscientes de lo que significa el abuso o los abusos? Es mejor hablar en plural porque la tipología de los abusos es múltiple. ¿Conocemos la dimensión y la gravedad del problema? Y agrega, ¿habéis podido adoptar medidas de recuperación y disciplinarias más adecuadas? Hay que adoptar medidas disciplinarias, medidas jurídicas, medidas normativas, pero son necesarias, pero insuficientes. No basta con atender todos los casos que se han presentado, porque las modalidades de los abusos son cada día más diversas. Por eso, también nos invita a promover un ambiente seguro, que ustedes están haciendo en esta Semana del Buen Trato, que ofrezca mayor atención a los jóvenes. Y dice, es de vital importancia que los sujetos vulnerables, 2008, ya estamos hablando de sujetos vulnerables en el Magisterio Pontificio, estén siempre protegidos de cuantos pudieran causarles heridas. Por lo tanto, para ver qué ha habido respuesta. 2009 se produce el informe de los abusos en la católica Irlanda. Y claro, pues genera una crisis de las iglesias o de las iglesias particulares que entristecen especialmente al Papa Francisco y que dirige una carta pastoral en el año 2010 a los católicos de Irlanda,
Y no solamente tenía pensada esta carta, viaja a Irlanda. Y quizá es el primer intento pontificio de buscar una comprensión integral, armónica sobre el tema de las violencias y los abusos. Con esta carta quiero exhortaros a todos vosotros, como pueblo de Dios, en Irlanda, pero también podríamos decir en Colombia, a reflexionar sobre las heridas infligidas al cuerpo de Cristo. Porque, queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, bautizados todos, el tema de los abusos no se reduce a una conducta delictiva, sea canónica o sea estatal. Esa conducta afecta derechos fundamentales, lesiona la dignidad y cometida por una persona que ha consagrado su vida a Dios implica esa afectación al cuerpo de Cristo, que también recuerda en el proverbio Francisco en Vos Estilis Mundi. Y nos invita a adoptar remedios necesarios, a veces dolorosos, para vendar y curar las heridas al estilo del buen samaritano, y sobre la necesidad de unidad, caridad y ayuda mutua en el largo proceso de recuperación y renovación eclesial. Largo proceso. Esto no se reduce a unos días de reflexión. Esto ha llevado también la Iglesia en Colombia años y llevará años que tenemos que reconocer y aceptar. Pero se nos invita a la unidad, a la caridad, a la ayuda mutua y a la renovación eclesial. Tenemos que renovarnos como iglesia. Y la renovación como iglesia es reconocer que somos luz del mundo. Y para reconocer que somos luz del mundo tenemos que vivir coherentemente con esa luz. Y en esta carta que yo les invito a que la lean, dice lo siguiente: debemos tratar de entender el desconcertante problema del abuso sexual de niños. Desconcertante. Hoy seguramente, estamos hablando de un texto de 2010, 13 años después, ya no solamente hablaríamos del abuso sexual, el problema del abuso de niños. Porque el abuso, también lo he expresado, tiene manifestaciones diversas. Que ha contribuido no poco al debilitamiento de la fe, y lo decían al inicio de este encuentro, como la prevención como un acto de fe. Pues bien, el tema de los abusos ha implicado un debilitamiento de la fe, una pérdida de respeto por la Iglesia y sus enseñanzas. No sé, algunos de los sacerdotes aquí presentes o de los religiosos o religiosas, quizá no todavía en nuestro medio, porque en Colombia todavía se sigue arropando, creyendo, reconociendo al sacerdote, pero en otros escenarios y en otros países es muy difícil portar una sotana o un clergyman, por lo que significa esa falta de respeto por la Iglesia y por sus enseñanzas. Sin embargo, es esencial que cooperéis estrechamente con los que desempeñan cargos de autoridad y colaboréis a fin de garantizar que las medidas adoptadas para responder a la crisis sean verdaderamente evangélicas, justas y eficaces. Por lo tanto, no hay duda alguna, para Papa Benedicto, la Iglesia por el tema de los abusos ha estado en crisis. Una crisis que ha debilitado la fe, una crisis que ha debilitado el respeto por las enseñanzas de la Iglesia y por la Iglesia misma, que exige adoptar medidas. Y en esta carta, el Papa intenta hacer una aproximación. Yo no niego que se advierte como ciertos
rasgos propios de él. El texto obviamente se lo tuvo que haber preparado en algunos documentos previos, pero que hay algo de su propia pluma. ¿Y qué invita? ¿Qué reflexionas? ¿Qué diagnóstico presenta Benedicto en esta carta al pueblo de Irlanda? Que por cierto es muy significativo. Gran parte de este magisterio está dirigido en cartas, volviendo al sentido de lo que significa la carta, más que en normas, en cartas. Procedimientos inadecuados para determinar la idoneidad de los candidatos al sacerdocio o la vida religiosa. Por lo tanto, tenemos que apuntar a ello. Insuficiente formación humana, moral, intelectual y espiritual en los seminarios y noviciados. Volvemos a ese tema de la formación. En la sociedad, favorecer el clero y otras figuras de autoridad. Hoy el Papa Francisco esto lo llama el clericalismo. La preocupación fuera de lugar por el buen nombre de la iglesia y por evitar escándalos. Queremos como plantear, es el tema de que nos preocupa el nombre de la iglesia, pero no lo que hacen también sus miembros. La falta de aplicación de penas canónicas y la falta de tutela de la dignidad de la persona. Estos temas siguen siendo actuales. La transformación y secularización de la sociedad irlandesa, pero podríamos decir no solamente la sociedad irlandesa, como Papa emérito antes del encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales, también tuvo unas reflexiones donde hablaba de toda la revolución sexual que también llega a los seminarios y afecta en alguna forma toda esta comprensión sobre el papel de la iglesia en esta temática. Un cambio social que ha sido muy veloz y ha repercutido adversamente en la adhesión de las personas a la enseñanza de la iglesia. También dice que se han dejado a un lado prácticas sacramentales y devocionales que sostienen la fe y la hacen capaces de crecer. Se ha debilitado nuestra práctica religiosa y eso también contribuye. Es un riesgo, si quisiéramos hablarlo desde una perspectiva de riesgos. Se han adoptado formas de pensamiento y de juicio de realidades seculares sin suficiente referencia al Evangelio. Y hay una tendencia motivada por las buenas intenciones, más una mirada pastoral que canónica y jurídica en relación con las situaciones irregulares que se han presentado. Y sigue diciendo, reconozco que era muy difícil captar la magnitud y la complejidad del problema. 13 años atrás. Hoy podremos decir en Colombia lo mismo. Obtener información fiable y tomar decisiones adecuadas a la luz de los pareceres divergentes de los expertos. Pareceres divergentes de los expertos. Y hoy sigue siendo esto válido. ¿Cuántos pareceres divergentes no han llevado a tomar decisiones? Y no es porque no exista la necesaria divergencia, sino porque a veces no hemos entendido la magnitud del problema y hemos silenciado otras voces, insistiendo en la gravedad del tema de los abusos al interior de la iglesia. No obstante, hay que reconocer que se cometieron graves errores de juicio y hubo fallos de gobierno. Y yo creo que eso también nos tiene que alentar. El propio Papa Benedicto ya en el año 2010 reconocía graves errores de juicio y fallos de gobierno. Pues tenemos que evitar que haya esos errores de juicio y esos fallos de gobierno, propiciando un acertado juicio y un acertado ejercicio del gobierno. Todo esto ha socavado gravemente nuestra credibilidad y eficacia. Todo esto, de una u otra forma, ha afectado la credibilidad de la iglesia y, por lo tanto, ha llevado a que tengamos que hablar de crisis en la iglesia. Papa Francisco.
El magisterio que nos es más reciente, 10 años de un pontificado que ha tenido que trabajar diversos temas, que ha tenido momentos difíciles en su pontificado, entre otros por estos temas. Y nos habla pues del crimen, del pecado grave, de salida abierta y dolorosa, del delito muy feo, del robo de la inocencia que se produce en el tema de los abusos, de acontecimientos dolorosos, de atrocidades, del drama sufrido, del flagelo, de la plaga, en las expresiones que él utiliza. Y en Papa Francisco hay un gran cambio en la manera de entender, comprender, abordar y responder el tema de los abusos. Y él mismo dice que este tema lo llevó a su conversión. Yo no diría, pero Papa, su conversión, en una entrevista que le hicieron a inicios de este año, con ocasión o para celebrarle los 10 años de su pontificado, reconoció que 2018 fue su año de quiebre, fue su manera de virar, mirar y quizá entender más cabalmente toda la complejidad del tema. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasó entonces en el año 2018? ¿Y por qué es importante ese ciclo, ese íter que empieza en su pontificado, el 19 de marzo, inicia su pontificado, y a finales del año 2013 que se crea el C8, el grupo de cardenales que lo asesoran y que después se convirtió en el C9, se anuncia ya, más o menos antes del 15 de diciembre, se anuncia que se va a crear la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. ¿Y por qué se anuncia? Porque ya se sabía en la Santa Sede que venían dos informes durísimos contra la Iglesia, especialmente contra la Santa Sede, dos informes de comités de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité del Comité de Derechos contra la Tortura. Informes que se producen en el año 2014 y que prácticamente no voy a desarrollar, que plantean cada uno de esos informes, pero en síntesis, lo que dicen estos dos comités es que la Santa Sede está desconociendo derechos fundamentales en el tema de los abusos, que ha sido trabajado en una pésima forma, entre otras cosas con los traslados, que la legislación canónica confunde el tema de delitos con el tema de pecados, cosa que es una incomprensión del comité, pero un informe muy fuerte. El 1 de febrero, el Comité de los Derechos del Niño saca dos informes en enero, después el Comité contra la Tortura en junio, y en ese interregno, en marzo, ya se produce el quirógrafo a través del cual se crea la Pontificia Comisión, que ya estaba anunciada y en alguna forma era como para decirle a las Naciones Unidas, mire, vamos a responder con una comisión que tiene labor de carácter asesora, no de carácter disciplinario. Y podríamos decir, sigue su pontificado, viene en el 2016 como una madre amorévole, como una madre amorosa, donde se establecen normas específicas para disciplinar a las autoridades eclesiásticas, incluyendo obispos, por negligencia en relación con el manejo civil o canónico de estos temas. Pero viene el año 2018. Un año que empezaba
con la visita del Papa a Perú y a Chile, países que conocía en su condición de cardenal, cercanos a su manera de comprender la realidad eclesial. Una visita que además había tenido en el 2017 a Colombia, que fue muy bien ponderada por los medios y bien vista en la Santa Sede. Una visita en Perú que también había tenido buenos resultados, pero una caótica y desastrosa visita a Chile, que de una u otra forma fue considerada en su momento la peor visita, no por la complejidad, porque el Papa ha visitado países mucho más complejos, pero por la frialdad, por el manejo que se le dio mediáticamente, por la ausencia de fieles a las celebraciones eucarísticas y por el tema que estaba detrás, que era el tema de los abusos. Y ese año 2018 en alguna forma se prolonga hasta el encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales que tiene lugar en febrero, convocado por el Papa Francisco como consecuencia de toda esta gran crisis. Ahí tenemos, no voy a desarrollarlo, este texto de febrero del Comité de los Derechos del Niño, donde les he dicho sintéticamente, manifiestan, la Santa Sede está desconociendo, son observaciones que la Santa Sede es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo tanto tiene que presentar informes periódicos, y en este informe periódico, pues el balance que hace el Comité de los Derechos del Niño es que la Santa Sede no está cumpliendo. Y no solamente dice la Santa Sede, sino dice la Iglesia no está cumpliendo en el mundo con la Convención sobre los Derechos del Niño. En igual forma, el 22 de marzo de este año 2018 se da el quirógrafo del Santo Padre para la constitución de la Comisión Pontificia, donde se le dan una serie de atribuciones específicas, asesorar al Papa en el manejo de estos temas. En junio de 2014 pues, se pronuncia si el informe del Comité de los Derechos del Niño había sido un informe fuerte, difícil de ser comprendido. Este era mucho más duro, porque uno de los delitos internacionales que genera más rechazo en la comunidad es precisamente el de la tortura. Es un delito de lesa humanidad. Entonces, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tiene un comité. Y este comité lo que dice es que la conducta abusiva realizada por religiosos o sacerdotes es un acto de tortura, es un trato cruel, inhumano y degradante, y por lo tanto puede constituirse, si se realiza de manera sistemática, en un crimen de lesa humanidad. Esto tiene unas implicaciones de carácter jurídico internacional muy fuertes. Y el Papa Francisco, que repito, inicia su pontificado en el año 2013, tiene el primer encuentro de víctimas en el 2014, víctimas específicamente de abuso. Y lo cita, pero les dirige unas palabras en la homilía que realiza en Santa Marta de un texto muy sentido. Y dice así: y esos pocos que comenzaron a llorar nos contagiaron la conciencia de este crimen y grave pecado. Y ahí quiere resaltar el papel de las víctimas, que han sido, dice él, las que poco a poco lo han llevado a advertir, nos contagiaron la conciencia de este crimen. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Han violado la inocencia de menores. Pero no solamente ellos, sino su propia vocación sacerdotal.
Y dice, es algo más que actos reprochables. Es como un culto sacrílego. Porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. Son palabras muy fuertes. Si son algo más que actos reprochables, sí, hay que reprochar. Son delitos, pero tienen una gravedad mayúscula, porque se convierten como en eso, en un culto sacrílego, porque precisamente aquellos que fueron confiados a su carisma terminaron siendo sacrificados por el ídolo de la concupiscencia. Y agrega, profanan la imagen misma de Dios, a cuya imagen hemos sido creados. La infancia, sabemos todos, es un tesoro. El corazón joven tan abierto de esperanza contempla los misterios del amor de Dios y se muestra dispuesto de una forma única a ser alimentado en la fe. Hoy el corazón de la iglesia mira los ojos de Jesús en esos niños y quiere llorar. Y agrega, pide la gracia de llorar. El Papa pide, así como la han tenido las víctimas, la gracia de llorar ante los execrables actos de abuso perpetrados contra menores. Actos que han dejado cicatrices para toda la vida. Incluso ya uno ve un poco también el cambio en la terminología que se va introduciendo en la iglesia, no solamente en el magisterio, en las cartas, sino también en los textos normativos. Y viene este Annus Horribilis del 2018, que no puedo exponer en toda su dimensión, sino simplemente resaltar algunos hitos para tratar de entender cuál puede ser el Annus Horribilis de la iglesia en Colombia, no lo sé. Que nos vamos encaminando hacia allá o que lo vamos a evitar, no lo sé. Pero hay países que ya lo pasaron y nosotros no sé en qué ámbito podemos encontrarlos. No puedo hablar en extenso de este caso, el caso Caradima, pero podríamos decir que la visita del Papa a Chile en el 2018 tuvo entre telones al caso Caradima, cuyos hechos habían sido denunciados en el 2004 y que habían pasado en alguna forma como desapercibidos hasta que en el 2010, en este programa de televisión, de la televisión chilena, una de las víctimas del caso Caradima da unas declaraciones y destapa a nivel nacional la figura de un sacerdote de una de las parroquias más reconocidas de Santiago de Chile. Y este caso, pues lleva a que se conmueva la sociedad chilena. Hay que reconocer que las víctimas del caso de Caradima, por lo menos las tres más reconocidas, tienen una cierta posición social que les permitió acceder a los medios, confrontarlos, y quizá por eso la visibilidad del tema. Desde el 2004 se presentan las denuncias, pero solamente hasta el 2010, 6 años después, por ese reportaje de informe especial, que lleva a que en el 2011 se le declare culpable de los abusos sexuales contra menores de edad y también por abuso de potestad eclesiástica. Aquí ya va unido abuso sexual con abuso de potestad. Y aquí se le condena o se sanciona, ¿cuál fue la medida adoptada? A vivir una vida de oración y de penitencia, cosa que también pues generó una polémica en su momento.
El 2018, después de los hechos que se producen de la visita y de revisar nuevamente el caso, el Papa Francisco toma la decisión de expulsar de la Iglesia Católica a el padre Fernando Karadima, que falleció en el 2021. Y en materia estatal también se han presentado las denuncias, pero no se llegó a ningún tipo de sanción porque se acreditó que los delitos habían prescrito. Es decir, respuesta a medias de la Iglesia y respuesta del Estado diciendo el caso prescribió y por lo tanto no puede continuar siendo investigado. Y ahí están tres de los artífices. Por su parte, se había nombrado como obispo a alguien muy cercano al padre Karadima. Y se habían solicitado diversas medidas antes de su nombramiento para que no fuera nombrado obispo, entre otros por las víctimas de Karadima manifestando que sabía que no debía ser nombrado obispo, pero sin embargo la Santa Sede hizo caso omiso, se nombró obispo. Y con ocasión de la visita, el Papa Francisco tiene diversos actos de cercanía con este obispo Barros. Y en una de esas entrevistas que le suelen hacer al Papa y que lo toman de sorpresa, en vivo, una periodista le pregunta específicamente sobre el Papa, perdón, sobre el obispo, y el Papa contesta literalmente lo siguiente: el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No una sola prueba en contra, es todo calumnia. ¿Está claro? 18 de enero de 2018. Estas palabras del Papa Francisco generaron, imagínense ustedes, toda una polémica en Chile. Y las víctimas de Karadima utilizaron todos los medios para hacer referencia a que el Papa estaba indebidamente informado. Y no solamente eso. Por ejemplo, aquí tomo uno de los tweets de Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima. Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mí u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo. Estas personas desde arriba están locos. Y Pontifex X habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío. Y otro de los artífices de todo este cambio, José Andrés Murillo, también víctima de Karadima, esto ya se puso personal, expresó: Francisco, date cuenta de que nuestra lucha es contra el abuso. Benedicto, te necesitamos ahora. La contradicción entre esos dos pontificados. Y el obispo de Osorno, Juan Barros, expresó: el Santo Padre fue muy cariñoso al final de la misa, dándome ánimo y cariño. Fueron palabras de apoyo. El Santo Padre ha sido siempre muy cariñoso y muy apoyador conmigo. Esto, como si fuera poco, llevó a que el cardenal O'Malley, que es el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, pues interpretara las palabras del Papa y manifestara que habían sido en alguna forma una bofetada contra las víctimas. Y en el comunicado de prensa de la diócesis de Boston se dijo que consideró comprensible que las palabras del Papa fueran una fuente de gran dolor para los supervivientes de abuso sexual por parte del clero o cualquier otro perpetrador. Las palabras que expresan el mensaje: si tú no puedes probar tus alegaciones, entonces no serás creído, abandonan a quien ha sufrido reprobables violaciones criminales de su dignidad humana
y relegan a los supervivientes al exilio desacreditado. Por lo tanto, llega el Papa a Roma de regreso a la visita a Chile. En las declaraciones que da en la rueda de prensa, trata de corregir lo que dijo, pero sigue hablando de prueba y no fueron del todo afortunadas. Lo cierto es que se valora la visita como algo negativo y el Papa toma la decisión de conformar una comisión especial para que investigue los casos de abusos en Chile. Y esa comisión, integrada por Monseñor Chicluna y por Monseñor Jordi Bertomeu, viaja primero a Nueva York, se entrevista con algunas de las víctimas, después viaja a Santiago de Chile. La recepción de las denuncias, de los informes, se realiza en la Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile. Se enferma Monseñor Chicluna y tiene que asumir solamente Monseñor Jordi Bertomeu. Ante la avalancha de solicitudes, el Consejo Nacional de Protección de Chile, similar al Consejo nuestro aquí en Colombia, recibe la potestad que no tenía de recibir denuncias para hacer frente a la situación. Y esto lleva a que tanto Monseñor Chicluna como Monseñor Jordi Bertomeu le presenten un informe de 2.300 páginas al Santo Padre con 64 testimonios y a que él se pronuncie a través de 3 cartas específicas en las que invita primero, en la del 8 de abril del año 2018, a los obispos a que acudan a Roma en una labor de introspección, de retiro, de examen de conciencia. Esto lleva a que todos los obispos de Chile presenten su renuncia al Santo Padre para que cambie toda el episcopado. El 17 de mayo el Papa escribe otra carta dirigida a los obispos de Chile tras el informe de Monseñor Chicluna y de Monseñor Jordi Bertomeu, y viene esta carta del 31 de mayo que le recomiendo que lea, que se llama Carta del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Chile. ¿Y por qué es importante esta carta? Son varios los puntos, pero entre otros, este es el texto en alguna forma en el que Papa advierte que hay que mirar el tema desde una visión no meramente normativa, no meramente jurídica, sino que hay que mirarla desde la visión propia del pueblo de Dios que ha sido afectado en las víctimas y ungidas por el Espíritu para que acudan a las autoridades eclesiásticas clamando justicia. Y es en esta carta donde el Papa dice, entre otras cosas, enmarcar las cosas en su preciso y precioso lugar y poner el tema donde tiene que estar, la condición de pueblo de Dios. El santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta función. Y más adelante manifiesta que se requiere escuchar, discernir, que se requiere comprender no meramente los abusos sexuales, porque simultáneamente al abuso sexual estamos hablando de un abuso de poder y de un abuso de conciencia. Y que además, siendo fuerte, grave el delito del abuso, lo es también el encubrimiento, la negligencia, porque es una manera también de revictimizar a la víctima, de afectar al pueblo de Dios. Y en esta carta, si bien no es una idea original del Papa Francisco,
propone que frente al cambio de postura que se da en la Iglesia en la comprensión de esta temática, tenemos que ir de una cultura, más propio sería decir de una pseudocultura, del abuso y de la indiferencia, a una cultura del cuidado. Este es el texto donde el Papa introduce su reflexión de la cultura del cuidado en torno al tema de los abusos. Por eso es muy importante trabajar este texto que simplemente pues, les he dado algunas líneas de carácter general. Como si fuera poco, ese hecho del año 2018, el 15 de agosto de ese mismo año, se produjo el informe de Pensilvania, el informe del Gran Jurado de Pensilvania, donde dio cuenta de más de 1.000 abusos en 40 años en relación con el tema de que estamos hablando de los abusos sexuales. Por lo tanto, fue otra manera de decir, miren, esto todavía no ha terminado de pasar en los Estados Unidos, y esto también motiva a que el Papa, en otra carta del 20 de agosto, dé respuesta a este informe, y ahí insiste, es una carta del Papa al pueblo de Dios en esta temática de la comprensión de los abusos y esa mirada integral que requiere un esfuerzo especial para buscar una solución. Por lo tanto, a la primera pregunta que nos planteamos, ¿existe una crisis en la Iglesia en torno al tema de los abusos? Sí, existe, y está reconocida por el Magisterio Pontificio. Y por lo tanto tenemos que comprender la magnitud, la dimensión de esa crisis. Y de una crisis que de una u otra forma nos ha llevado a que el Papa ya en otros textos insista en esta carta del 1 de enero del año 2019 a los obispos estadounidenses que estaban haciendo sus retiros en la arquidiócesis de Chicago, a reconocer que la credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero especialmente la voluntad de querer disimularlos y esconderlos. Esto es un llamado a las autoridades eclesiásticas. Es decir, ha habido un cuestionamiento, vuelvo a repetirlo, por esos graves crímenes, pero también a esa voluntad de querer disimular y esconder, lo cual genera una mayor sensación de inseguridad, desconfianza y desprotección en los fieles. Vuelve a insistir en el tema de la crisis. La actitud de encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a resolver los conflictos, permitió que los mismos se perpetuasen. Y por eso habla de unas estructuras eclesiales que han contribuido a que el tema de los abusos se perpetúe al interior de la Iglesia. Y, a ver, aquí está pasando algo. El Papa, por lo tanto, nos exige un abordaje particular y nos dice que en ocasiones podemos tomar medidas que pueden ser peores que la enfermedad. Y no hace mucho repitió, no se trata de solo protocolos, normas, son necesarios, pero tenemos que ante todo reconocer el proceso de conversión que tiene que vivir la Iglesia. Se nos pide sabiduría, oración, escucha y comunión fraterna. El 10 de junio del año 2021 le dirigió una carta muy sentida al cardenal Marx, arzobispo de Múnich, que le presentó su carta de renuncia a esta arquidiócesis. Y en un texto muy sentido, muy cercano, el Papa le dice lo siguiente: toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos. Toda la Iglesia está en crisis.
Pero agrega algo, pues muy de él. Más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta crisis. Es decir, no solamente está en crisis, sino tenemos que reconocer y ponernos en actitud de crisis, dice el Papa. La política del avestruz no lleva a nada y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual. Los sociologismos, los psicologismos, y ahí podríamos decir los juridicismos, los legalismos, no sirven. Asumir la crisis personal y comunitariamente es el único camino fecundo, porque de una crisis no se sale solo en comunidad y además debemos tener en cuenta que una crisis se sale mejor o peor, pero nunca igual. Por lo tanto, estamos en crisis y para salir de esa crisis tenemos que ponernos en modo de crisis para tratar de superar esta situación en la que nos encontramos. El 5 de mayo ya de este año 2023, dirigió una carta, una alocución a los miembros de la Pontificia Comisión, en la que también habló la crisis de los abusos sexuales. Por lo tanto, la pregunta creo que está suficientemente contestada, sí, sí estamos en crisis. Sin embargo, es particularmente para la Iglesia, para todos es grave, pero para la Iglesia aún más, porque mina su capacidad de abrazar en plenitud la presencia liberadora de Dios y de ser testigo. Mina, limita, afecta esa capacidad para que podamos difundir, abrazar, reconocer al otro en esa dimensión liberadora. La incapacidad de actuar correctamente para detener este mal y ayudar a sus víctimas ha desfigurado nuestro mismo testimonio del amor de Dios. De ahí la gravedad del tema de los abusos sexuales en la Iglesia. No es, puede ser la misma conducta que se realiza, pero tiene una connotación y trascendencia diversa. ¿Por qué? Por quién lo comete, por lo que significa para la víctima que sea o un sacerdote, un religioso, una religiosa. Y esto nos tiene que como pueblo de Dios, en alguna forma, afectar, comprometer, porque también nosotros, los que no hemos tenido que ver de manera directa, porque puede haber indirecta, puede haber no haber actuado en debida forma, ser silenciosos, ser indiferentes, los pecados de omisión que también lo menciona en este texto, no hemos sido lo suficientemente luz para tratar de encontrar las medidas no solamente disciplinarias, normativas, protocolarias, formales, sino de trato, de relación, de oración, de conversión, que nos está planteando este tema a todos en la Iglesia. Por eso hay una respuesta polifacética. Voy a omitir toda esta referencia porque me han pedido que pues abordara hora y media y después abriera un poco más a preguntas. Creo que esta primera semana del buen trato de la diócesis de Santa Rosa de Osos nos tiene que llevar, y ustedes así lo han planteado, a que recuperemos el sentido de ser luz del mundo, a que entendamos que hay límites en las relaciones humanas y que los abusos están en alguna forma planteando un problema de afectación en las relaciones, de desconfianza, y por lo tanto también un problema de fe, que nos compromete a todos. Y nos compromete a todos para ser luz del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, dice el proemio del texto del Papa Francisco, llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud, integridad y santidad. Virtud, integridad y santidad. Hoy hemos disociado
y hemos planteado como que hay una doble moral, no solamente para los religiosos, los laicos, no, para unos efectos externamente, pero para otros no me comprometo o no me corresponde seguir ese magisterio, esa antropología, esa comprensión de lo que significa ser fiel, ser católico. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra vida y en particular en nuestra relación con el prójimo. Los delitos de abuso sexual, los llama tal cual, los delitos de abuso sexual, ofenden a nuestro Señor. Por eso les decía, no es solamente a la norma canónica, a la norma estatal, ofenden a nuestro Señor. Causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos, en todas sus formas, en todas, ya tendremos la oportunidad de plantear esa interrelación entre el abuso sexual, el abuso de conciencia y el abuso de poder, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones. Y yo creo que estamos en ese proceso de esa profunda y continua conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia. De modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad, esa que ha sido afectada, del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Y agrega, esto solo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado para mirar hacia el futuro con esperanza. Por eso, me complace que la diócesis de Santa Rosa de Osos, en esa mirada esperanzadora hacia el futuro a partir del presente y reconociendo y haciendo memoria del pasado, haya promovido esta Semana de la Cultura del Buen Trato y haya promovido de muy diversas formas reflexiones. Iniciábamos hoy con una oración y seguramente van a concluir ustedes esta semana también con otras oraciones pidiendo por las víctimas, por quienes estamos hoy cumpliendo esa labor, difícil labor de asesorar a quienes tienen que cumplir determinadas también complejas y difíciles funciones y tareas al interior de la Iglesia. Y que entre todos seamos conscientes de lo que significa la responsabilidad de generar una cultura del cuidado. Como lo dije al inicio de mi intervención, espero que ya de manera presencial pueda exponer especialmente los documentos que la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ha adoptado, estas líneas guía, cultura del cuidado de la Iglesia Católica Colombiana, que debemos leer y releer, y este texto que también les invito a leer desde la perspectiva del buen samaritano, apóstoles del cuidado, buenas prácticas o líneas operativas. Estos dos textos, si no tienen ustedes impreso, los consiguen en la página web de la Conferencia Episcopal, donde los obispos hacen un renovado llamado a que entre todos podamos generar una cultura del cuidado. Y el modelo no puede ser distinto al del buen samaritano, quien, montándole su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Y este texto evangélico termina con esas palabras de Jesús que en alguna otra forma también nos dirige hoy a nosotros. Ve y haz tú lo mismo,
Por lo tanto, mi invitación es que cada uno de nosotros, y también como comunidad eclesial, como parroquia, como seminario, como comunidades religiosos, de religiosas, como laicos comprometidos, como ciudadanos, nos comprometamos en la generación de esta cultura del cuidado y que cada uno en el ámbito de sus responsabilidades pueda ir y hacer lo mismo para que también nosotros podamos hacernos prójimo cuidando a otros. Muchísimas gracias y reitero mi agradecimiento por esta convocatoria, pero a su vez les reitero la solicitud inicial que les hice para poder estar presencialmente en Santa Rosa de Osos, rindiéndole un homenaje a Monseñor Elkin, pero también uniéndome a las buenas prácticas que ustedes me han comentado al inicio de esta sesión que han realizado durante esta Semana del Buen Trato. Muchísimas gracias y esperemos que entre todos podamos seguir dando luz a este mundo que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ilva, quien nos ha ilustrado de una manera muy pertinente desde pues, las enseñanzas de los pontífices, desde datos al interior de nuestra iglesia, sobre la importancia y la necesidad de fortalecer la cultura del cuidado. Le agradecemos, resaltamos sobre todo, por ejemplo, el tema de la articulación que debemos tener a nivel de justicia civil, a nivel pastoral, a nivel de formación en nuestras comunidades eclesiales, diocesanas, y valoramos mucho toda esta formación tan pertinente que nos ha regalado. Como pues ya el tiempo nos apremia, nos acompañan desde distintas comunidades parroquiales y por lo general tenemos la Eucaristía a las 6 de la tarde, la hora santa, igual en el seminario. Entonces, vamos a dejarles de nuevo el formulario de asistencia para quienes no pudieron diligenciarlo. En el chat lo encuentran y le damos la palabra al padre Alfonso, nuestro administrador diocesano, para que nos haga cierre del espacio. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Ilva Miriam, al padre Edwin y a todo el equipo de la comisión del Consejo Diocesano, muy especialmente a nuestra directora de la Oficina del Buen Trato, a la universidad que ha facilitado todos estos espacios y que hasta económicamente ha apoyado de manera especial esta Semana del Buen Trato. La doctora Ilva Miriam, claro que sí, la esperamos acá en casa, como era el querer de Monseñor Elkin Fernando, y qué bueno que pueda hacer una capacitación en este tema de la cultura del cuidado para todo el clero y para nuestros seminaristas y religiosas que así lo deseen. Por eso ya podremos agendarnos, doctora Ilva Miriam, también con Monseñor Luis Manuel Alí. Alguna cosa se había medio comentado, qué bueno que pueda estar acá en pleno pues el Consejo Nacional. A usted muchísimas gracias, que Dios la siga bendiciendo y nos llena de mucha esperanza contar con laicos de sus quilates para que nos sigan iluminando todos estos escenarios. A todos ustedes Dios les pague por participar y que podamos ser realmente luz del mundo, además sal de la tierra y fermento en la masa como quiere el Señor. Dios les pague a todos, Padre Alfonso, doctora Ilva, agradecemos por la participación. Entonces, vamos ahora a la Santa Misa y a la hora santa también para continuar con esta oración y con esta Semana del Buen Trato. A todos Dios les pague, sigamos trabajando siendo apóstoles del cuidado, servidores del buen trato. Feliz tarde para todos, Dios les pague. Gracias, me uno a sus oraciones. Muchas gracias a ustedes. Dios le pague, doctora. Dios le pague.